lleva años en marcha. Pero el empoderamiento femenino no favorece solo a las mujeres, enriquece a toda la sociedad. Es indispensable que las mujeres tengan voz y voto en todos los ámbitos para que puedan participar en igualdad de condiciones en el diálogo y la toma de decisiones. para poder influir en las decisiones que determinarán el futuro de sus familias y su país. ¿Qué tal? Muy buen día. Los saludo con muchísimo gusto y le agradezco muchísimo que nos acompañe en esta revista sabatina Fuerza Mujer. Saludando con el gusto de siempre al doctor Francisco Iribarren, quien forma parte de esta revista sabatina, que le agradecemos a todo el concilio de Tribu Kikapú, la realización y producción a cargo de mi compañero Bimael, para esta presentación, que la verdad le va a dejar un sabor de boca agradable. Es un tema complejo, pero muy interesante porque aquí en México nos dejó una enseñanza de vida y yo creo que todavía nos falta mucho por conocer cuando se trata de una pandemia, como fue el caso del COVID-19. Francisco, muy buen día. Buenos días, Nilda, buenos días al doctor David. Saludos a todo el auditorio, a todos los que nos escuchan, y un saludo también al concilio que nos da la oportunidad de estar aquí cada sábado. Sí, un tema complicado hasta cierto punto, un tema que fue muy nuevo para todos, incluso para nosotros como médicos, un aprendizaje que nos dejó. Y obviamente pues también hubo pérdidas familiares, pérdidas, y obviamente hasta ahorita todavía hay secuelas entonces pues un tema bastante largo. Interesante, sobre todo porque tenemos que conocer a quienes están involucrados directamente en el ramo de la salud, pero a quienes les tocó esta faena, a quienes les tocó estar al frente de esta batalla, y que siempre vamos a tener el agradecimiento permanente todos quienes, vimos de cerca esta enfermedad que es nueva y que todavía, como le digo, no terminamos de conocer. Le agradezco mucho a toda la gente a través de 99.3 FM. Nos pueden mandar un WhatsApp al 861-126-1065. 864-126-1065. Para que usted, si tiene alguna duda, también estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de las redes sociales. Pero vámonos de lleno para que la gente, quienes han tenido la oportunidad de saber sobre esta enfermedad, seguramente saben quién es David Musi. Es el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3 y que lo he correteado mucho para que nos acompañe. Es una gran persona, y no se lo digo por un título nada más nobiliario. Es un gran humano y que nos diga un poco, para quienes todavía no tienen la oportunidad de conocerlo, quién es David Musi Garza. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Felicidades por este programa. Los he estado escuchando en las emisiones anteriores y la verdad es que un programa muy fresco, y sí, ya tenía muchas ganas de venir. Me habían invitado aquí a la radio Kikapú, precisamente, yo creo que fue una de las primeras de ediciones de entrevistas. Todavía no estaban al aire, estaban en señales de prueba, pero ya por Facebook se estaba transmitiendo, y pues el día de hoy me toca conocer aquí estas instalaciones, que de verdad mi reconocimiento y mi felicitación por este gran proyecto, y pues muchísimas gracias por la invitación para este programa. Mi nombre es David Musi Garza, soy, como me presentaron, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3 de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza. Ya desde el 2015, ya próximo a cumplir 9 años ahora en el mes de marzo. Soy cirujano dentista, soy originario de Sabinas, Coahuila. Estoy casado, tengo 3 hijos. Estudié hasta la preparatoria en Sabinas, después me fui a Saltillo a estudiar la carrera de cirujano dentista en la Escuela de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ahí estuvimos estudiando del 2001 al 2006. En el 2006 regresé a Sabinas, a mi tierra,
para hacer mi servicio social en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Clínica 23. Ahí tuve la oportunidad de regresarle a mi ciudad, a mi país, parte de la formación. Posteriormente incursioné en el 2010 en el servicio público, en la administración municipal de Sabinas, como parte de las brigadas del DIF municipal. Y bueno, ya del 2010 a la fecha, pues me he desenvuelto en el ámbito como funcionario público, en el ámbito municipal y después estatal, en el gobierno del estado, ahora en la Secretaría de Salud. Tuve la oportunidad, mientras ya trabajaba, de estudiar mi especialidad. Soy ortodoncista, y posteriormente de estudiar una maestría en la Universidad Autónoma del Noreste, hoy Universidad Autónoma del Noreste, el UANE, que conocemos, en el campus Saltillo, donde estudié la maestría en gestión de servicios de salud, que me ha ayudado mucho y me consolida para poder realizar mis funciones como jefe jurisdiccional, como parte de esta secretaría, que si bien es una Secretaría de Salud a nivel federal, es descentralizada, es decir que tenemos lineamientos a nivel federal que nos rigen para llevar a cabo todas las funciones, pero nuestros líderes, nuestros jefes en el estado se desprenden de la figura del gobernador en funciones, que me ha tocado ya hasta el momento, pues con 3 gobernadores, realizar mis funciones como jefe de jurisdicción, y también con varios ya secretarios de salud. Estuve con el doctor Zapata, que en paz descanse, que fue quien me dio la oportunidad de ingresar, el licenciado Jorge Verástegui, posteriormente, con el doctor, quien nos tocó, Roberto Bernal Gómez, la pandemia, ¿verdad? Esto de lo que venimos hoy a platicar, la pandemia del COVID. Y hoy con mi amigo, el doctor Eliud Aguirre, quien fue compañero, jefe de jurisdicción, desde hace 9 años allá en la jurisdicción 8 en Saltillo, y que hoy, es el titular de la secretaría aquí en el estado de Coahuila, y que, pues nos sigue brindando la confianza para realizar estas funciones. Y que la gente nos está siguiendo, y les agradecemos mucho, doctor Musi, doctor Iribarren, a través de esta transmisión en Facebook. Está la gente: Juan Ayala, saludos, Nilda, excelente programa. Luli González, buen día, excelente programa. Raimundo Cervera Hoinstein, que no quiero decirlo equivocado, un saludo, doctor. Están mandando saludos a toda la gente que nos está acompañando. Pero vámonos de lleno a este programa, en el que puede ser pues tiene muchas cuestiones, ¿no? Tiene muchas dudas, porque pues todos nos enteramos cuando empezó la pandemia, tanto a nivel mundial como aquí en México, los lineamientos, las instrucciones, las indicaciones que dio primero el gobierno federal, el gobierno estatal de Coahuila, que fue la pauta y la diferencia a nivel nacional, por todas las jornadas de vacunación, porque no le dudó en nada en salvar la vida de los coahuilenses. Pero también fueron momentos difíciles, ¿no, David Musi? Fueron momentos en los que no podías... Mucha incertidumbre es la palabra correcta. Platícanos, por favor. Sí, pues empezamos en el año 2019, cuando se empieza a escuchar, ¿verdad?, estos casos en su momento el coronavirus. Así lo empezamos a conocer. Obviamente empieza como unas neumonías atípicas, empiezan a investigarse allá en Wuhan, China. No se determina el agente causal hasta ese momento conocido, y ya cuando se aísla, pues se trata de un coronavirus. Uh-huh. Que si bien había primero la incertidumbre, porque decían es que es una enfermedad nueva, pero luego empezaban a decir no, ya existían coronavirus, mira, ya hay hasta vacunas para animales para esta enfermedad. Y sí, es un coronavirus porque es de la familia de los coronavirus, pero ya al momento de aislarse, pues es una nueva cepa, el SARS-CoV-2, uh-huh, que es el agente causal. Y todavía en ese momento pues lo escuchábamos, pero no cambiaba nuestra vida, no había mayor riesgo que quien estuviera viajando
decíamos, no, pues si yo no voy a Europa, yo no voy a Japón, yo no voy a China, pues entonces, pues el riesgo para nosotros era mínimo. Sin embargo, nos tocó ver lo que es la magnitud de una pandemia, o sea, realmente la movilidad que se tiene hoy en el mundo, donde hay miles y millones de personas moviéndose de países a otros, de continentes a otros, gracias a que viajan en avión, en barco, y la movilidad para cuando se diagnostica una persona, pues ya dejó un rastro, ¿verdad?, de contagios, y fue en marzo, precisamente del 2020, cuando ya veíamos más cerca que ya había casos en América y todo, en México, casos importados, cuando se decide que en México pues hay una nueva normalidad, vamos a decirlo así, cuando se prohíben todos los negocios que no fueran críticos, que no fueran absolutamente necesarios, y estamos hablando pues cuestiones médicas, de salud, de alimentación, de movilidad, pero se prohibían todos los demás trabajos, se cerraban las tiendas que no fueran absolutamente esenciales, un trabajo esencial, así se le llamaba, y empezamos a esperar, ¿verdad? Ahora sí que ya era ver qué es lo que sucedía. Y precisamente ese 18 de marzo, cuando ya se suspendieron las clases, se adelantaron las vacaciones de Semana Santa, y a la espera de ver qué es lo que sucedía, y pues realmente pasó la Semana Santa, nuestros hijos no regresaron a clases presenciales, empezamos a escuchar esto que hoy se nos hace tan normal y tan conocido, que es la realidad virtual, y empezamos con clases a distancia, clases virtuales, las reuniones por Zoom de trabajo, y bueno, empezaba también la gente a preguntarse que por qué estábamos aislados y todavía no había casos. Aquí en Coahuila, en la región, muchos empezaban a preguntar que si se había cerrado con anticipación, ¿verdad? Antes de que llegaran los casos, y bueno, poco a poco se fue diseñando una estrategia. Aquí en el gobierno del estado de Coahuila se crearon los subcomités en cada región, precisamente cuando a nivel nacional se hablaba del famoso semáforo por estados, si estábamos en verde, en amarillo o en rojo, donde había más casos, donde había menos. Se empezó a hacer para esta semaforización pues en base al número de camas hospitalarias que se tuvieran. Recordar que en ese entonces no había vacuna, no había un medicamento específico, se empezaba a hablar de distintos medicamentos, ¿verdad? No sé si recuerdes, Paco, cómo... Sí. El planear, yo creo que fue la estrategia de caer en el no saber qué era lo que se esperaba. O sea, eso también, y ahorita platicamos con el doctor porque hubo un tema, el tema obviamente el de subcomité que ayudó bastante aquí en la región. Venía otro tema que era pues la infraestructura hospitalaria, que también se tenía que coordinar tanto hospitales privados, los hospitales privados que están aquí en la región, IMSS y Secretaría. O sea, era un trabajo... la reconversión hospitalaria famosa para todos, o sea... Era un trabajo bastante fuerte. Si uno, como médico, no sabías, la verdad es que no sabíamos cómo venía, cómo se iban a presentar los casos, si se iban a presentar casos complicados o no. Y a todo esto agregado que no había una vacunación, entonces eran tiempos complicados, bastante complicados. No había vacunación, no había medicamento, que hoy lo tenemos afortunadamente, el Paxlovid, un medicamento para esa enfermedad. En su momento pues no sabíamos, se hablaba al principio de la hidroxicloroquina, se empezaban a hacer compras de pánico, luego preguntaban si funcionaba, si no funcionaba, no sabían realmente cuál era el mecanismo de la enfermedad, sabían que causaba neumonía, pero después se hablaba de este proceso de coagulación de la sangre.
en la microcirculación de los pulmones, se empezó a utilizar algunos anticoagulantes, pero aún así, y bueno, pues yo creo que todos nos acordamos de esos momentos cuando decían el personal de salud se empezaba a disfrazar así de astronautas con los trajes Tyvek, las mascarillas KN95. Era un experimento constante. De todos los días íbamos descubriendo algo, se nos iba informando algo, pero teníamos que ir con mucho cuidado entre lo que se decía en redes sociales y lo que realmente estaba comprobado científicamente, ¿verdad? Y como Secretaría de Salud, pues teníamos que esperar indicaciones, ¿verdad? Al principio recuerdo que en los primeros meses no se hablaba del uso de cubrebocas obligatorio. Sí. Y luego después en Europa lo empezaron a utilizar. En México no se daba la noticia y el gobierno del estado dijo aquí sí, vamos a entrarle con el uso obligatorio del cubrebocas y posteriormente pues fue la solución, ¿verdad? O sea, más allá de la vacunación y del medicamento que hoy tenemos, el uso de cubrebocas pues realmente salvó muchas vidas porque el mayor temor que se tenía en ese entonces era no tener la ocupación hospitalaria necesaria si es que todos los que en su momento tuvimos esta enfermedad lo hubiéramos llegado a tener al mismo tiempo. Sí, porque hubo casos en que muchas personas no se querían vacunar, no querían utilizar el cubrebocas y descubrieron que gracias al cubrebocas se les terminaron las alergias que venían arrastrando de años anteriores. Entre esas personas todos esos padecimientos que vinimos enfrentando, el cubrebocas fue la solución. Así es. El cubrebocas es algo tan sencillo y que después, pues incluso al personal de salud, como mencionaba, que al principio para tomar una muestra teníamos que utilizar el traje Tyvek, que es un overall pues de plástico, vamos a llamarlo así. Teníamos que utilizar gogles, doble mascarilla, KN95, caretas, 2 pares de guantes, sellados con cinta canela alrededor de las mangas. Era todo un procedimiento y ahorita realmente pues lo único que se necesita para atender a un paciente con COVID, pues es el cubrebocas. Sigue siendo solamente el cubrebocas lo que nos ayudó con muchas otras enfermedades el uso del cubrebocas. No hubo casos de influenza en esa época, porque pues nos estábamos protegiendo con el uso del cubrebocas y el lavado de manos, que no me canso de repetirlo, pues salva vidas para estas enfermedades y para muchas otras. Pero hubo psicosis, ¿no, doctor Iribarren, de medicamentos, de que de pronto ya no había Tamiflu, no había hasta para no sé qué, para los piojos, si no me equivoco, un medicamento. Sí, mira, hubo una psicosis, una compra de pánico de muchos medicamentos, de tomar medicamentos que ni los requerían y en su momento se pensaba que pudiera ayudar al tratamiento de COVID o para que no les diera COVID, porque también mucha gente así lo veía. Pero la verdad es que no tenían un conocimiento como tal, no se sabía si funcionaba y a la larga pues no funcionaba y eso había una compra de pánico y había carencia de medicamento en todas las farmacias donde buscaras, sí, y obviamente tratamientos que pudieran haber funcionado y la verdad es que muchos de los casos el COVID iba a pasar sin ningún tratamiento y se iba a quitar solo. Obviamente sí iba a haber casos en los que se iba a complicar. Obviamente hubo casos en los que el desenlace no fue el que todos hubiéramos querido, sí, y en unos casos pues sí eran enfermedades muy agresivas, porque sí era muy agresiva y en otros pacientes no, fue como todo, o sea, pero sí hubo ese pánico, esa compra de medicamentos, esos tratamientos que se usaban. Fuimos pasando de la hidroxicloroquina al ¿te acuerdas el óxido de zinc que tomaban? Y sí, había muchos remedios que se fueron esparciendo y que bueno, la ivermectina, que es lo que nos mencionaba ahorita Nilda, un antiparasitario que tiene otros usos, pues también se empezó a utilizar por
porque así se consideraba. Y bueno, ahorita hay un medicamento en específico que es el Paxlovid, que es la sinergia de 2 antivirales, que se está comprobado científicamente tener un efecto si se toma durante los primeros 5 días de la enfermedad. Y bueno, lo que hace esto es evitar la replicación del virus, simplemente bajar la carga viral en la que nos contagiamos, para que la enfermedad y los síntomas pues sean más benévolos. Y bueno, también fueron mutando, ¿verdad? Estas cepas del coronavirus, el Omicron, el Delta, Eris, y bueno, también fuimos conociendo distintas variantes, unas más contagiosas que otras, pero también menos agresivas en cuanto a su enfermedad. Como bien lo mencionaba Paco hace un momento, al principio pues eran la neumonía atípica basal, ¿te acuerdas? La radiografía que mostraba los pulmones con infiltrado en el tipo de vidrio pulido, ¿verdad? Que le llamábamos, muy, muy característico, que no esperábamos ver en nadie, y que era lo más común cuando se complicaba, ¿verdad?, a esta enfermedad. Y había otras personas, como dice el doctor Paco, pues que simplemente era una gripa o éramos asintomáticos. Cuando había gente que no creía que cómo era posible que hubiera pacientes que estuvieran contagiados y que fueran asintomáticos. Que no supimos si nos dio o qué pasó, porque realmente hubo personas que no nos dolió nada, o sea. Así es. Y eso fue lo que hubo mucha confusión, como también se generó morbo en las redes sociales, doctor Musi, de que querían saber forzosamente quién era la persona de los primeros casos, porque casi los querían linchar. Sí. Los querían correr del pueblo, como luego dicen. Sí, realmente ahorita que lo mencionas, sí. Recordar que la Clínica 7 del Seguro Social en Monclova fue uno de los epicentros en México de esta enfermedad. Así es. Hubo un gran brote de personal y pacientes, y bueno, de ahí se desprenden los primeros casos que tuvimos aquí en la región carbonífera. Una familiar de una persona que estuvo hospitalizada ahí, que después regresó a Sabinas, una paciente también de aquí de Melchor Musquis, que fue a operarse de los ojos y después regresó, luego fue a Estados Unidos y regresó cuando ya tenía síntomas. Y bueno, entonces empezaban estos rumores, como dice Nilda, y la gente empezaba y quería saber y querían, pues, no sé, estigmatizarlos. Fuimos muy respetuosos en su momento, defendíamos mucho la privacidad y lo seguimos haciendo. Y les decía yo, es tan privado como una persona si tiene VIH, como si tiene cáncer, si tiene COVID o si tiene un resfriado, pues es el derecho a la privacidad y al secreto profesional del personal médico, de no difundir los particulares de los pacientes. Sin embargo, en redes sociales, en medios de comunicación algunos, pues se empezaban a filtrar, ¿verdad?, esta información, desafortunadamente. Y después, bueno, viene ya la conciencia cuando ya todos fuimos parte de estos contagios, lo empezamos a ver ya como algo más normal, y obviamente pues ya recayó la empatía en la gente y lo fuimos viendo, fuimos transitando a través de la enfermedad. Y durante algunos picos de olas de contagios, si recuerdan, en julio, agosto, cuando precisamente íbamos regresando de este cierre de trabajos que se habían suspendido, las empresas, los trabajos, y que íbamos con esta reactivación económica paso a paso, donde se iban aperturando el regreso ordenado, y venían en ese caso los contagios en junio, julio, agosto. Fue uno de los picos, de los primeros y de los más altos que tuvimos aquí en Coahuila y en la región carbonífera, cuando precisamente la gente pues ya había pasado de marzo, abril, mayo, junio, el encierro, ya quería salir, ya quería regresar a sus actividades físicas, quería regresar a la vida social,
actividades deportivas y se daba este encuentro que, si bien se iba dando la reactivación de manera ordenada a través de los subcomités, pues nos encontrábamos con estos casos de contagios que se fueron dando aquí en nuestra región. Le agradezco mucho a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. A Mayrín Rocha dice: saludos y bendiciones para todos, en especial para el doctor. No sé para cuál doctor, si el doctor Muse o el doctor Iribarren. Y Lucía de Vázquez: buenos días, bendiciones. Muchas gracias, de veras, muchas gracias a toda la gente que nos hace comentarios. No sé si en WhatsApp tengamos algunos comentarios, compañero Abimael. Muy bien, aquí los damos a conocer para que la gente, pues si tiene alguna inquietud o algo, con todo gusto se los atiende aquí el doctor, tanto Iribarren como el doctor David Musi. La verdad fue una época muy difícil, doctor Musi, porque llegamos a pensar que los niños nunca se iban a contagiar. Eran muchos los adultos. Pues es que como estábamos en este encierro, en esta nueva normalidad, poco a poco los adultos fueron regresando a sus trabajos. Y digo fueron porque pues nosotros que pertenecemos al sector salud nunca dejamos de hacerlo. Pero sí, las familias sí se aislaban por completo, salía el jefe de familia a hacer las compras, quien no tenía la manera de dejar de trabajar, pues tenía que salir a hacerlo. Claro, por supuesto. Y era todo una odisea el regresar. Recuerdo el desinfectar los zapatos, y quitarnos la ropa en un lugar especial para no entrar con esa ropa que había estado expuesta algún tipo de contagio de virus, de contaminación que llamábamos, directo a la lavandería, el bañarnos antes de poder abrazar a nuestros hijos al regresar, sin duda, pues momentos muy nostálgicos, esta separación en la que no podíamos abrazar a nuestros papás, a nuestros hijos. Mucho menos darles un beso, ni nada en la mejilla, ni nada, porque no. Era un temor muy grande. Así es. Fue cuando empezamos a saludarnos con el codo, ¿recuerdas? Sí. O nada más así con la mano muy leve. Y después con la mano ya con el puño cerrado. En fin, bueno, pues fuimos transitando por muchos de estos aspectos. Sí te tocó a ti, Paco. Yo creo que antes de todo eso, digo, igual preguntaban familiares, uno como médico les preguntaban, ¿y cómo van? Era la pregunta obligada. Oye, ¿los casos cómo van? ¿Y cuántos casos hay hoy en Sabinas? ¿Y cuánto? Y el reporte, y te acuerdas que nosotros que trabajamos en Secretaría y nos mandaban un reporte diario, sí. Tantos casos hospitalizados, tantos casos positivos, tantos, obviamente no contestaba, no podías contestar para no crear una psicosis, porque tú platicabas y le iban a contar a más personas. Pero yo creo que digo, en el tiempo que yo tengo trabajando en Secretaría y que regresé, conozco muchos años a David, fuimos vecinos de niños ahí en la Reinera. Pero yo creo que aquí sí fue yo pienso que fue uno de los retos que hasta ahorita han tenido tanto el doctor Musi como jefe de jurisdicción. Yo creo que si no es que el más complicado, digo, ha habido otras enfermedades, otros brotes, pero yo creo que sí fue un parteaguas tanto para todos, un gran aprendizaje, pero sí fue un reto porque tenías como jefe de jurisdicción coordinar pues tanto los hospitales de la región, tanto negocios, o sea, era una presión bastante fuerte. Ya después, obviamente, todo lo que empezara a salir un poco a poco y todo, pero sí, yo creo que eso, coordinar todo fue un... Y lo emocional, ¿no? Yo creo lo emocional también fue muy duro porque tomar decisiones muy, muy fuertes en lo personal, yo creo que sí te afecta, sí te tumba.
¿Por qué? Porque veía situaciones muy difíciles, ¿no? Pues sí, yo creo que para todo el personal de salud, todos quienes laboramos en el sector salud, llámese Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, y en lo privado, ¿verdad? Desde el recepcionista, el camillero, el químico, aquí no es menospreciar a nadie, todos los que trabajamos en el sector salud, nos vimos muy afectados, como lo mencionan, estábamos viviendo la pandemia del siglo, o del milenio, no nos había tocado a ninguna de las generaciones que presentes ninguna enfermedad de este estilo, con esta magnitud con la que se vivió, y estar con nosotros como sector salud, pues estábamos viviendo lo mismo que vivía quien no trabaja en este ámbito, porque teníamos esta misma incertidumbre, este mismo miedo, temor por nuestras familias, por el contagio, pero también por nuestro trabajo, ¿verdad? Que teníamos que hacer, que teníamos que seguir atendiendo a los pacientes, que es nuestra vocación. Las jornadas de vacunación. Llamados a servir durante estos momentos de pandemia, y pues realmente, como dice Nilda, hubo se vio mermada la salud mental de los trabajadores de la salud. Se tuvieron que tomar muchas decisiones, teníamos que estar expuestos, pero yo creo que la satisfacción de todos, ese reconocimiento que se hizo para el sector salud, para las enfermeras, para quienes estuvieron al frente y en la primera línea, aquí en la región, pues todos los del piso 3 del IMSS. El piso 3. Así es, o sea, tenían que entrar el camillero, el higienista, todos. El dietista, el médico, el enfermero, el químico, a tomar muestras, pues todos, y poco a poco se fue venciendo ese miedo, ¿verdad? Y pues teníamos que entrarle al toro por los cuernos, y poco a poco fue migrando, recordar ya esa luz, así lo expresé en las redes sociales, y no se me olvida cuando se aprobaron las primeras vacunas allá en Estados Unidos, y veíamos esa luz al final del camino, así lo llamé en una de las publicaciones cuando compartíamos de estas vacunas. Y bueno, nos tocó la fortuna aquí en Coahuila, gracias a la destacada labor de la Secretaría y de nuestro gobernador a través de los subcomités, que tuviéramos la dicha de ser el primer estado en vacunar al personal médico. Por supuesto. Fue una estrategia de vacunación que se dio con la Secretaría del Bienestar y con la Sedena. En ese momento los centros de vacunación eran llevaron a Piedras, los regimientos. El regimiento, ¿te acuerdas que iban todos en camión a Piedras? Una logística impresionante, porque teníamos que conseguir camiones para poder trasladar al personal de salud desde la región carbonífera hasta Piedras Negras, pues más de 100 kilómetros, y nos ayudaron mucha gente, empresas particulares, instituciones educativas, el tecnológico de la región carbonífera, la UTRC, a quienes les doy mi agradecimiento, nos prestaron. Y también en ese tiempo, fíjate, ya íbamos en camino para Piedras, y los directores de los hospitales coordinar las personas que iban, porque teníamos que registrarlos en una plataforma, y para cuando llegaran allá ya tenía que estar el registro, porque checaban el registro, o sea, era algo empatar, que todos tenían que trabajar. Personal de recursos humanos, personal, estar con las credenciales. Todos. O sea, me acuerdo, era un domingo, teníamos a toda la gente trabajando en el hospital porque los camiones salían a las 6 de la mañana, y que llegara toda la gente, no podía faltar uno, porque las dosis estaban en ese tiempo, era casi venía etiquetada la dosis para esa persona. Entonces sí era algo que se trabajó bastante. Sí, porque la peculiaridad de esa vacuna que nos llega, Pfizer, que tenía que estar en ultra congelación. Así es. A menos de 80 grados centígrados. Y una vez que se descongelara, tenía cierto tiempo de vida para poderse utilizar. Y entonces teníamos que cuidar mucho esas dosis, que no se desperdiciaran. Y era una logística, hasta 8 camiones llegamos a mandar el mismo día
a Piedras Negras para que se pudiera vacunar el personal de salud de primera línea, médicos, enfermeros y todo aquel que trabajaba en estos hospitales donde se estaban atendiendo y donde se estaban haciendo pruebas, personal del laboratorio de biología molecular, a quienes también les mando saludos. Llegamos a hacer todo el personal. las toma de muestras que se hacía como carrusel ahí en el Hospital General de Nueva Rosita, donde todo el mundo quería saber si estaba o no estaba contagiado, porque después, aunque dábamos la indicación de que las pruebas eran para quienes tuvieran algún síntoma, pues la psicosis, cuando sabíamos de que algún conocido con el que habíamos tenido contacto en los últimos días había salido positivo, todos queríamos hacernos la prueba, y no solamente el que había tenido contacto, ya después pedían la prueba. Es que mi hijo estuvo con el hijo de la señora que estuvo y quiero ver si yo también ya me contagié. Y eran filas y filas de gente, se llevaban a tomar más de 200 pruebas diarias y se tenían que hacer en el laboratorio en el mismo día para que al día siguiente estuviera el resultado, pudieras avisar oportunamente, que se pudiera aislar la persona. Y en ese entonces, bueno, cuando iniciamos, pues eran 14 días de aislamiento. Sí. Y digo, y otra cosa que es importante y que también, pues gracias a las gestiones que el doctor y que en el gobierno del estado también, yo creo que fuimos de las regiones, de las únicas regiones o de las pocas regiones que teníamos un laboratorio aquí, o sea, tener un laboratorio, un laboratorio molecular aquí en la región donde gracias pues, a la familia Gutiérrez estabas Salinas. esperando, yo creo, pues la prueba rápida o la prueba en sangre, que luego no, es que ya llegaron las pruebas en sangre y que la verdad eran, pues no tenían una efectividad o no tienen una efectividad segura, y luego ya tener un laboratorio aquí en la región donde el personal y toda la población podía ir, obviamente, como dices, siempre y cuando tuvieran síntomas. Pues yo creo que eso sí es una ventaja y algo que tenemos que reconocerles, porque sí era complicado, ¿verdad? Déjenme leer los mensajes porque después la gente va a pensar que no les estamos dando seguimiento. Lucía de Vázquez dice, buen día, bendiciones. Pablo Emanuel Gómez Samaniego, saludos al doctor David Musi. Cheli Morado, muy buen tema, interesante, dice, bendiciones. Adrián Dávila, Musi e Iribarren, doctores de alto impacto social. Felicidades. Estábamos hablando ahorita de mi compadre. Sí, ya le iba a poner falta. The Stage JC dice, saludos, excelente tema. Y sí, excelente tema, ¿por qué? Porque mucha gente no se enteró de la organización, ¿no, doctor Musi? De esa coordinación que tuvo que integrarse rápidamente entre el ejército mexicano, que fue clave también para esta labor, así como el sector salud, también las dependencias federales. Aquí no se hacía menos a nadie. La verdad es que venía pensando y dije, pues de qué vamos a platicar, y te empiezas a recordar tantas cosas, pero realmente que fueron temas de mucha logística para las pruebas, para la vacunación, como bien lo mencionas. Teníamos que estar coordinados con el ejército mexicano cuando después se libera de que ya no sean los regimientos, que ya podamos trasladar a los hospitales primero para seguir vacunando al personal de salud. Y sí, era trasladarnos al aeropuerto en Piedras Negras, donde llegaba el avión, que una vez que había llegado la vacuna aquí al estado de Coahuila, a través de vía aérea se trasladaba a las distintas regiones, y a nosotros en la Carbonífera nos tocaba recibirla en Piedras Negras, y coincidíamos ahí los jefes de jurisdicción de la jurisdicción de Piedras Negras, de Acuña y de la región Carbonífera, y en presencia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, abrir las hieleras donde venían en ultracongelación los viales de estas vacunas, hacer la distribución junto con los insumos, y luego salíamos en caravanas hacia Acuña, en Piedras Negras se distribuía, y nosotros hacia la región Carbonífera, me acuerdo las primeras veces, escoltados por la Guardia Nacional, por elementos de Sedena, y a cada uno de los hospitales, aquí en este caso del ISSSTE y del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que pudiéramos empezar o continuar con la vacunación para el personal de salud. Y posteriormente, pues también fuimos uno de los primeros estados en vacunar a nuestros adultos mayores.
también recibimos aquí en la región carbonífera. Nosotros también a los niños, ¿te en el hospital? Oye, vas a tener vacunación ahorita en la mañana. Es que ahorita llegó. Y yo, Sí. vamos a coordinarnos ahorita, que vayan llegando. Y digo, fueron, la verdad, yo creo que cuando nos hablaba el doctor y nos decía, te va a llegar vacuna, vas a tener vacunación. Ya sabías que iba a haber mucho trabajo, pero la verdad era algo pues muy padre porque pues no todos tenían acceso, la verdad, a la vacuna. O sea, la verdad fuimos uno de los estados que empezó más rápido la vacunación, tanto en adultos, sí, y en niños también. Y en todos, aquí en la región carbonífera fuimos el primer municipio en Sabinas en vacunar a las personas de 40 años de todo el estado, porque avisaban al estado, viene más dosis de vacuna, entonces tienen que acabarse la que ahorita tienen. Sí. Adelanten, cuando en ese entonces todavía era el registro, que teníamos que registrarnos en una página de mivacuna.salud.gov.mx, todavía me acuerdo, y tenías que poner tu CURP y te daba tu registro y tu hoja de folio y todo, y en ese momento ni siquiera estaba habilitada la plataforma a nivel nacional. Cuando nos informan que viene más vacuna, que tenemos que adelantar estas etapas. ¿Se acuerdan que primero empezamos a vacunar a los adultos mayores de 60 años en adelante? Sí. Y a las personas con alguna discapacidad que fueran mayores de edad. En ese entonces todavía no se aprobaba para mujeres embarazadas, y una vez que se aprobó empezamos a vacunarlas también a partir de los 18 años Y en todos adelante. los rumores, toda la desinformación que las redes sociales generan en ocasiones, Sí, cómo no. lastiman mucho. Y aquellas familias que perdieron a muchísimos integrantes de su familia, Así es. que te quedaste sorprendido. Yo recuerdo una historia de una familia de Monclova que casi todos fallecieron de COVID. Y entre estos, ¿cuántos de nuestros compañeros del sector salud también perdieron la batalla? ¿Cuántos perdieron la batalla? Los soldados de blanco, como les decían, gente bien comprometida que ya traían marcados los gogles, que traían marcado el equipo con el que estaban trabajando, que no iban a su casa. Sí, había casos en el que ya preferían quedarse mejor a doblar turno en el hospital para no exponer a su familia a un contagio. Estrategias que se fueron dando donde se habilitaban hoteles para que el personal de salud no tuviera que ir a su casa y no poner en riesgo a su familia, y de ahí regresar a su centro de trabajo. Y que aprendimos que gente que padecía de ciertas enfermedades crónicas degenerativas les mermaba mucho lo del COVID. Sí, ahí sí fue algo que fuimos aprendiendo. Si ya de por sí los pacientes que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa ya viene mermado su sistema inmunológico, pues nos dimos cuenta que esta enfermedad, si bien como lo comentábamos, había pacientes que no tenían ningún síntoma, que su sistema inmunológico estaba muy bien, sí, había otros pacientes que de la nada pues era más complicado. Y en esto nos dimos cuenta, obviamente, pacientes hipertensos, pacientes con obesidad, pacientes con diabetes. O sea, eso ya mermaba, todo. ya mermaba el sistema inmunológico, pero sí fuimos dándonos cuenta que eso era lo que... Enfermedades renales crónicas. O sea, era todo. O sea, íbamos aprendiendo prácticamente sobre la marcha. O sea, lo que íbamos viendo, lo que íbamos... experiencias, entonces muchas cosas. Y aparte, agregado a eso, si se acuerda el doctor, hubo casos de dengue con COVID. ¿Te acuerdas que hubo 2 o 3 casos de dengue con COVID? Que aparte de COVID también era dengue. Sí, al final enfermedades que se relacionan en cuanto a los síntomas, y que venía esta prueba para el personal clínico, para los médicos, poder diagnosticar oportunamente si se trataba de influenza, si se trataba de COVID, si se trataba de dengue, y que pudieran ser atendidos oportunamente. Sin duda fueron muchos los retos que se enfrentaron por parte de todo el personal de médico y de salud aquí en la región, y bueno, en todo el país, en todo el mundo. Y aquí nos tocó vivirlo en la región carbonífera, precisamente cómo fuimos transitando, pues, ¿qué te gusta? Que fueron
2 años y medio, ya para irnos adaptando a esta nueva normalidad, hasta que ya se da la declaración de la Organización Mundial de la Salud como el fin de la pandemia. Sí. Cuando, bueno, pues ya estábamos acostumbrados, ya había la vacunación, ya se había bajado hasta a partir de los 5 años la vacunación, que esto pues fue de gran alivio y realmente es una de las enseñanzas que nos deja. Las vacunas salvan vidas, y no hablo solamente de la del COVID, hablo en general. Ahorita que estamos viendo que se empieza a ver casos de sarampión importado en las Américas, pues hay que vacunarnos. Tenemos vacunas, vacuna de la influenza, la vacuna contra tantas enfermedades, la polio, que han ido surgiendo y que en su momento pues fueron de gran relevancia, como lo fue la vacuna del COVID en estos tiempos para nosotros. Así fue antes con estas otras vacunas, y que realmente pues hoy no ponderamos ese gran beneficio que tienen para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, pues yo creo que una de las mejores enseñanzas que tenemos es que las vacunas salvan vidas, y que aprovechemos todas estas vacunas que tenemos para protección de nosotros y de nuestras familias. Y estas enfermedades que se van transformando, o que quizás salen nuevas, que no las conocemos, como fue el COVID, te obligan a estar actualizado, ¿no, doctor? O sea, a no bajar la guardia al 100%, decir, no, ya le hicimos, ya no nos va a dar COVID. Y si me da COVID son 5 días y ya. Ahorita, sí, ahorita así es. Si nos da COVID, es los 5 días a partir del inicio de los síntomas, pero sabes que ya no caes a un hospital, o que ya con la vacuna pues te hace más fuerte tu sistema inmune para combatir esta enfermedad, que las nuevas cepas ya no tienen afinidad, o tienen mayor afinidad por las vías respiratorias altas. Entonces lo que nos pasa pues es una gripa, es una tos, ya no una neumonía que ponga en riesgo nuestra vida. Y pues sí, nos vamos confiando, pero esperemos que el aprendizaje nos dure mucho tiempo para que no nos vuelva a pasar. Aquí dice una dama a través de la plataforma de Radio Kikapú en Facebook, dice, aquí en mi casa mi esposo estuvo enfermo y teníamos miedo, mi hija, porque ella padece de asma, pero gracias a Dios no tuvimos ningún padecimiento, no nos contagiamos, y aunque tuvimos mucho contacto con él, pues se atendió oportunamente con medicamento. Y sobre todo esto que comentábamos, muchas veces unos asintomáticos y otros con neumonía, dependía del sistema de cada quien, del sistema inmune de cada persona. No a todos nos daba igual la enfermedad, no todos teníamos el mismo riesgo de la replicación viral en nuestro cuerpo. Entonces, aunque todos estuviéramos expuestos, a unos les hacía más daño que a otros, e incluso dentro de la misma tuvo 2 familia. veces, ¿no? La enfermedad. 3 o 4, o sea, hubo personas que muchas veces, y otros que a lo mejor la tuvieron y no se dieron cuenta porque nunca desarrollaron la enfermedad. 3 veces el COVID. 3 veces el COVID. Y yo me hice muchas pruebas porque estuve cerca de mucha gente que lo padeció, y me decían, ven Hilda, ve, hazte la prueba. Ya, les decía, es que ya no me va a dar, es que si ya me dio, pues ya. Sí. Pero hubo gente que yo tuve, compañeros de los medios, que cayeron en cama muy fuerte y me decían que les dolía todo. Dicen, Hilda, no podía ni caminar. El agua me calaba al tomarla. Es que sí fueron cosas que fuimos aprendiendo, pero como lo dice el doctor, la verdad es que la vacunación, yo les decía, es que pues vacúnense. La verdad es que vacunas tenemos bastante. O sea, en ese tiempo teníamos, y todavía hay AstraZeneca, mucha vacuna. Teníamos, o sea, todavía hay ahorita, pero en ese tiempo, que era cuando lo fuerte todavía de la pandemia, la verdad yo les decía, es que el que no está vacunado es porque no quiere. Porque vacuna hay, se había campañas, incluso, no sé si te acuerdas que hubo una colaboración, ustedes que con jurisdicción, con el concilio, con la tribu para vacunar a niños. Fueron a Piedras a vacunar al puente. Había muchas, se trabajó por muchos lados. Yo me acuerdo de esa campaña porque me habla el doctor en la noche y me dice, oye, ¿tienen niños que quedaron pendientes de vacuna? Y le digo, pues no tengo ahorita, pero déjame y busco. Sí. Quiero agradecer al concilio. En ese entonces nos hablaron para coordinar. Ya se había hecho con gobierno del estado
a través del condado de Maverick para la donación de vacuna transfronteriza. Recordemos que en ese entonces estaba prohibido por la ley ingresar vacuna a México que no fuera a través del gobierno federal. Eran los únicos que podían comprar vacuna o ingresarla al territorio nacional. Entonces nos dimos a la estrategia de que esta vacuna que estaban donando y que en su momento el concilio a través de la clínica que tiene en Iglepaz estaba donando vacuna, pudimos llevar a gente de aquí de la región carbonífera también en camiones al puente internacional número 2 entre Piedras Negras y Iglepaz, pasarlos al lado americano para que ahí pudieran ser vacunados y luego la logística para regresarlos de nuevo aquí Estaban los papás sorprendidos, yo recuerdo muy bien, muy agradecidos los papás porque pues hay gente que no tiene visa, todo mundo, ¿verdad? O sea, estaban felices, ellos se les veía su rostro de que estaban sus hijos siendo protegidos. Ya sabían que iban a regresar vacunados. Eso era lo más importante para ellos. Sí, porque la inquietud era quién se iba a contagiar. Así es. Eso yo creo que fue pieza clave también, toda la coordinación de la vacunación, luego las brigadas en los gimnasios y obviamente muchas cosas que influyeron, pero la verdad es que sí, la vacunación yo creo que fue la tarea más difícil de coordinar, después de la conversión de los hospitales y si los hospitales tienen pues haz un espacio aislado porque si te llega un paciente en la noche no vas a poder moverlo hasta que encuentres un lugar donde canalizar a esos pacientes, ya sea Saltillo, Piedras, que tenían un hospital más grande de COVID, ¿te acuerdas? Monclova. Sí, así es. Todos tuvieron que instalar un área COVID. Yo creo que esa vacunación, como lo comentaba, tienen niños pendientes de vacunación porque en un tiempo nos llegó cierta cantidad de vacunación para pediátricos y buscar, pues mira, se quedaron pendientes, búscame las listas de los que se quedaron pendientes y hábleles y diles que mañana salen en la mañana, o sea, mucha logística. Así es, retos muy importantes, como bien lo dices, después de haber hecho frente ya a los picos más álgidos de la pandemia, los veías como retos, pero realmente los agradecías porque estabas hablando de retos para poder vacunar y no de retos para poder atender a tanta gente que se enfermaba cuando no había recurso de la vacuna, cuando no había recurso de medicamento. Entonces, pues estos sí eran retos que sí nos agobiaban, pero nos daba gusto tener que enfrentar. Y pues sí, esas jornadas maratónicas de vacunación, mi reconocimiento a todo el personal vacunador aquí en la región carbonífera del IMSS, de la Secretaría del ISSSTE, que nos ayudaban y pues que nos aventábamos 2,000, 3,000 dosis en un día en el gimnasio y luego de repente teníamos que tener puntos de manera simultánea de vacunación en Musquis, en Rosita, en Juárez, en Progreso, en Sabinas, en toda la región de una manera muy coordinada, itinerante, en fin, grandes retos de logística, pero como repito, pues nos daba gusto tener esa presión de tener que hacerlo, porque pues era para vacunar, entonces era una alegría para todos nosotros poder hacerlo. Todavía nos falta mucho por aprender de las enfermedades, doctor. Pues yo creo que lo que nos enseñó es que no podemos estar confiados de nada, no podemos decir que ya lo hemos visto todo porque en cualquier momento podemos tener una nueva experiencia como esta. ¿El COVID qué te dejó de enseñanza de vida como persona? Híjole, a valorar cada momento, cada instante, saber que ahorita estamos y mañana no sabemos, entonces valorar y agradecer por lo que tenemos y sobre todo por a quienes tenemos. Yo perdí a mi papá durante la pandemia en la primera ola de contagios en agosto, precisamente, y bueno, pues a valorar y atesorar a los familiares a los que tenemos ahorita en estos momentos, porque el tiempo no perdona. Eso es bien importante, que no se nos olvide que todo es un instante y que es una lección de vida. Es algo que no va a regresar, pero quién sabe qué vaya a venir todavía.
Todavía no sabemos qué vamos a alcanzar a ver. Yo ya voy de salida, pero ustedes no sé, ustedes están más jóvenes que yo. Nada está dicho, Nilda. Nada está dicho. No quiero ver a Paco a mis 80 años todavía yo. No. No, de verdad, no se crea. Oiga, Kalin Ángel Guevara dice, buena mancuerna. Comentarios muy positivos y les agradecemos a toda la gente. ¿A ti te dio el COVID, Abimael? A mi papá. A tu papá le dio. Yo lo cuidé en mi casa. Es bien difícil. Verlo. A ver, voy a aprender. Pues sí, ver a mí me tocó mi papá, y recuerdo que fue como una noche completa, bueno, una semana, sin poder dormir. Y pues sí estuvo bastante delicado. Me acuerdo que para ir al baño era como 15 minutos para dar 8 pasos a llegar al baño. Y muy difícil. Hay veces que hablamos de eso en mi casa y les voy contando cómo estuvo, porque yo no dejaba que mis hermanas y mi mamá vieran cómo estaba mi papá, porque era muy difícil. Sí, claro. Y dicen, no manches, ¿a poco sí estaba pasando todo eso? Yo les digo, sí, pero pues sí nos aislamos. Yo no me hice prueba de COVID, pero asumo que sí me dio. Pero pues ningún síntoma, la verdad. Y sí, una de las cosas que a la fecha lo cuento, lo hablo y se siente, me regreso a esos días. Sí, está muy delicado. Supuesto. Y que es una lección de vida que nos deja a todos, a quienes estuvimos muy cerca de esta pandemia por diferentes circunstancias. Como medios de comunicación veíamos las calles solas y nos reíamos entre todos, decíamos, se parecen a las películas de Walking Dead, que no había nadie en la calle y que si te salía alguien pensabas que iba a salir un zombie. ¿Por qué? Porque hacías esa relación, porque las ciudades estaban vacías. Sí, la gente estaba en sus casas. Yo creo que eso fue un golpe, ¿verdad? Que todos lo veían y yo creo que eso impactaba mucho. Digo, volviendo al tema, que todos tuvimos en una experiencia en la familia, en lo especial, pues un tío de mi esposa falleció de los primeros. Yo creo que en el primer año de COVID. Y yo creo que fue algo que a todos les pega, ¿verdad? A todos nos pegó, a todos como íbamos aprendiendo el personal, cómo íbamos trabajando, cómo íbamos, unos estábamos en urgencias, yo estaba en ese tiempo en urgencias y era en la noche. Entonces yo me acuerdo en ese tiempo mi esposa estaba embarazada de Anita, de la más chiquita de mis niñas, y casi creo que ni me dejaba entrar a la casa, o sea, era... Sí, pues así es. Una cosa que tenías todos que blindar a tu familia, todos ¿no? íbamos aprendiendo. Sí, y ahorita pues sabemos que el uso de cubrebocas, pero en ese momento, como repetíamos, querías hasta quemar la ropa con la que venías, con la que habías estado trabajando, porque no sabías el riesgo, y que si lo lavabas aparte, y que si con cloro, que si la solución, que si lo rebajabas, todo. que si con sales cuaternarias, estos famosos baños los baños, la estructura, los túneles sanitizantes, sanitizantes. Y luego lo empezábamos a comprar para poner en casa con atomizadores, etcétera. Pues todo esto que es lo que pensábamos que nos podía ayudar a no llevar este contagio a nuestras casas. Antes de cerrar esta transmisión, a ver, déjame, aquí estoy con un... dice, le mando un saludo a mi hermana que me está viendo. Sí, te está viendo tu hermana. Sí. Qué padre, dice. Ahí en Monterrey. Muy bien, la magia de las redes sociales, para esto muy positivo, es excelente. Dice, buen día, gran labor, mil gracias, que Dios los bendiga. Desde el Ejido Morelos, la señora Dora Lilia Montemayor nos está escuchando. Muchísimas gracias. A toda la gente que tenga la oportunidad. Y dice el licenciado Julio Jiménez aquí Ayer lo saludé. Hoy cumpleaños. Felicidades, licenciado Julio. Ayer lo saludé. Le mandamos un fuerte abrazo. Dice, me acuerdo con Musi la vacunación lo de la tribu, la vacunación transfronteriza con niños. Musi fue importante en la logística, más de 2,500 vacunas.
Un saludo a Julio y muchas felicidades por su cumpleaños. Él y el licenciado Jesús fueron quienes me contactaron Mosqui, sí. precisamente para poder hacer este enlace con el secretario de Salud y ofrecer estas vacunas que tenía y que puso a la disposición de toda la gente de Coahuila y de la región carbonífera el concilio de la tribu de Kikapú. Te voy a mandar un saludo bien importante, yo se lo voy a dar. De parte de tu mamá, la señora Yolanda, la teacher. La maestra Yolita, La maestra un saludo, Yolanda. un beso. Te está viendo y nos da muchísimo gusto, de veras nos da mucho gusto. Ojalá que a la gente le haya agradado esta entrevista. Antes de cerrar esta entrevista, ¿qué le dices a la gente, David Mossi? Híjole, pues no, nada más agradecer tantas muestras de respaldo, de cariño, de solidaridad a todo el personal de salud. Yo lo hago extensivo porque yo sé que todos mis compañeros se sienten así, todo el quien fue personal de salud durante la pandemia vivió este reconocimiento y agradecerles esto, ¿verdad? Fueron unos verdaderos guerreros, son unos verdaderos guerreros. Doctor Francisco Iribarren, antes de terminar la entrevista. No, pues igual, a todos los compañeros con los que trabajamos en la pandemia, la verdad es que pues no se rajaron, le entraron bien todos, Secretaría, IMSS, incluso pues, yo que estoy en Secretaría y en IMSS y en el privado también le entraban Así es. a todo, entonces pues vaya un reconocimiento para todos, como lo dijo el doctor, esperemos que no nos vuelva a tocar otra situación así, pero bueno, pues un agradecimiento y a las personas que también que lamentablemente pues tuvieron un familiar con el final que no esperábamos, pues bueno, ahí un abrazo fuerte para todos ellos. Y sobre todo porque saber que se hizo hasta el máximo esfuerzo, ¿no? Así es. Nunca deseas que nadie se nos adelante en el camino. Siempre quisiéramos tener a todos juntos, a nuestra familia, pero desafortunadamente estas pandemias son de las lecciones más duras que nos dejan. Así es, Nilda. Pues yo les agradezco muchísimo que se hayan quedado aquí con nosotros en esta interesante plática. Espero que no sea la última ocasión que esté aquí el doctor David Mossi. Lo vamos a invitar después para otros temas, lo correteamos otros meses y luego ya Con a ver mucho si gusto. tiene chance. No había visto, pero ahí está mi papá también. También. Sí. ¿Ves? Aquí está. No, Paco, se me hace Está que bien. tú les avisas para la hora en que vamos, ¿verdad, Abimael? Ahí lo está viendo. Sí, les mandé el link. Déjame se los mando Para que me estén siguiendo. No, muchísimas gracias. Yo les deseo un excelente fin de semana. Un saludo a mi compañero Luis Parra y Ariel Rodríguez Sucue, Cabalgante. que andan cabalgando allá en la San Valentín, allá en el Ejido Sabinas. Que disfruten mucho. Gracias, Abimael, siempre por tu valioso e importante apoyo en la producción. Y el próximo sábado le tenemos otra entrevista aquí en Radio Kikapú 99.3 FM, todas nuestras redes sociales y el agradecimiento al concilio de la tribu Kikapú para la realización de esta revista sabatina Fuerza Mujer. Muchísimas gracias. Aunque parezca algo nuevo, el empoderamiento femenino lleva años en marcha. Pero el empoderamiento femenino no favorece solo a las mujeres, enriquece a toda la Es sociedad. indispensable que las mujeres tengan voz y voto. En todos los ámbitos, para que puedan participar en igualdad de Condiciones en el diálogo y la toma de decisiones. Para poder influir en las decisiones que determinarán el futuro de sus familias y su país. XHSICB FM